conocido la hermosura de esta ciudad. Pero más allá de la hermosura de la ciudad, la solidaridad, el afecto y el cariño que ustedes le entregan a mi país, a Chile. Por cierto, la cápsula es muy importante desde el punto de vista simbólico. Desde el punto de vista simbólico, esa cápsula, señor alcalde, efectivamente, como muy bien lo sabe nuestro minero Omar Raigada, fue creación del esfuerzo de un país como Chile, que sabe de tragedias, que sabe de terremotos, que sabe de tsunamis, que sabe de aluviones, que sabe de las cosas que normalmente quisiéramos que no le pasara a nuestro pueblo. Pero tal vez esas desgracias del destino o desgracias de la geografía es lo que ha hecho fuerte a nuestro país. Es lo que nos ha permitido, cada vez que nos pasa algo de esa naturaleza, rehacerlo. La cápsula, como digo, es la expresión de aquello, es la expresión del alma de nuestro país, que ha sabido sobreponerse desde siempre, desde que conocemos la historia de nuestro país, a ese tipo de situaciones. Por cierto, eso también nos une a México. La amistad de México con Chile es enorme. Pocos chilenos saben de las dificultades que en algún momento pudiéramos haber tenido, que son pequeñas. La mayor parte de los chilenos, todo el pueblo de nuestro país, por cierto, sus autoridades, sienten en México un gran cariño y una gran sintonía por lo que significan los desafíos del mundo moderno. Por eso es que hemos generado, junto a otros países de América Latina, Chile y México, hemos generado, digo, entendimientos superiores, como ha sido recientemente nominado nuestro país como presidente pro tempore de una de las expresiones de la integración latinoamericana más exitosa, como es la Alianza del Pacífico. México, por lo tanto, es un país que lo llevamos en el corazón, porque este país además recibió a muchos compatriotas en los momentos aciagos de nuestra existencia como nación. Muchos chilenos encontraron aquí solidaridad, afecto, cariño, trabajo, en las universidades, en las fábricas, en las empresas en general, durante todos los años que duró la dictadura de Pinochet en nuestro país. Pocos países, por lo tanto, han tenido la posibilidad de adentrarse tan profundamente en el cariño de los chilenos. Lo expresamos permanentemente. Y queremos decirle que esta no es sino que también la entrega simbólica de la cápsula Fénix, no es sino que la expresión de ese cariño, de ese afecto, de ese entender que el mundo moderno tenemos que enfrentar los mexicanos y chilenos y todos los latinoamericanos de manera lo más unida posible. En un momento que se desintegran otros entendimientos, de América Latina y particularmente México y Chile tenemos que ser baluarte para que la integración no sea una mera palabra, sino que sea un proceso que cada vez lo avancemos aún más. Quiero finalizar, por lo tanto, mis palabras diciéndoles que aquí en Guanajuato, una vez más, se ha reafirmado el entendimiento, el cariño y el afecto que sentimos entre chilenos y mexicanos. Y que esta cápsula ojalá nunca sea utilizada aquí en Guanajuato. Que quede siempre como símbolo de lo difícil que es la minería, de lo complejo que es trabajar debajo de la tierra, de lo heroico que son los mineros mexicanos, chilenos y latinoamericanos y todos los hombres de bien en el mundo, trabajar debajo de la tierra. Trabajar debajo de la tierra, extraer la riqueza que ella nos entrega, es una tarea muy noble, es una tarea a veces muy incomprendida. Por eso es que, una vez más, le quiero agradecer, a nombre de la delegación, de la Embajada de Chile, por cierto, de la presidenta Michelle Bachelet y del gobierno de Chile, esta distinción que ustedes me han dado, esta muestra de hermandad que me han entregado hoy en la mañana, y por cierto, esperamos que siempre Chile y México sean un factor muy importante de unidad y entendimiento, más allá de los kilómetros que nos separan, que sean siempre líderes, ojalá, más allá de las diferencias demográficas o biográficas que tenemos entre ambos países, que sean siempre líderes para impulsar siempre el desarrollo de América Latina, del continente que nos cobija. Y decirle que nos vamos muy emocionados por lo que ha significado esta mañana para mí y para todos mis amigos y compañeros que nos acompañan. Muchas gracias.